You can learn to push the guilt under the rug and go on. Otherwise it overwhelms you. Buenas tardes. La recomendación literaria de hoy es uno de esos libros que generan tanta fascinación que uno los tiene que seguir leyendo, que los tiene que leer una y otra vez. Pero antes de ir a ver de cuál libro se trata, recuerden activar la campanita y suscribirse al canal del Profe de Español. Hoy vamos a ver un libro muy especial. Se trata de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Al menos en esta edición son 657 páginas de literatura pura y dura. Pero para poder hablar de este libro nos tenemos que devolver hasta la antigua Rusia. Pero no a la Rusia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino aún más atrás, hasta la Rusia de los zares. Y como se imaginarán, uno no puede abordar esta obra sin hablar un poco del autor. Biografía. Fyodor Dostoyevsky. Un autor del realismo ruso, sin ninguna duda, se dedicó a explorar la mente humana, la psiquis, la conciencia, pero no en un sentido abstracto, no como un concepto por allá que está para pensar, sino que justamente se preocupó de esos factores, pero en la cotidianidad. ¿Cuál es el impacto que tienen nuestras sociedades, nuestras políticas en cada uno de nuestros procesos? ¿Cómo nos concebimos frente a las sociedades? Uno podría afirmar que la obra de Dostoyevsky, al menos gran parte de su obra, tiene como semilla algunos episodios dolorosos. Una madre que muere de tuberculosis, un padre que muere asesinado. A esto se le suman además las perversas condiciones sociales de la Rusia de la época del autor. Adicto al juego, traicionado por sus amantes y afectado por ataques epilépticos, Dostoyevsky sufrió en vida una tortura similar a la que escribía en sus libros. Entonces, cuando hablamos de Dostoyevsky podemos citar obras como El jugador, El idiota, Los hermanos Karamazov y, cómo no, Crimen y Castigo, que es la obra en la cual nos vamos a detener un poco hoy. Para poder elaborar un poco de contexto, tenemos que recordar que en la Rusia zarista, en la Rusia que le correspondió al autor, ser un intelectual era convertirse en una amenaza para el Estado. Y por supuesto, sus ideas progresistas lo llevaron a prisión. Fue enviado a prisión durante 4 años y posteriormente fue condenado a morir por fusilamiento, y aquí sucedió una cosa bien especial. Cuenta la historia acerca del autor que en el mismo momento en el que ya están disparando, ya se oyen las ráfagas, ya se huele la pólvora de los fusiles disparando, en ese mismo momento detienen el fusilamiento y él se salva. Sin embargo, aunque no lo fusilan y le perdonan la vida, es enviado a Siberia, en donde el autor tendrá que realizar trabajos forzados, por supuesto, y además tendrá que tener funciones posteriormente como soldado. Estas situaciones tan dolorosas lo dotaron de una sensibilidad social que refleja en sus obras y que inclusive nos legó en algunas de sus frases más célebres. Escuchemos una en la voz de John Cusack. El grado de civilización en una sociedad se juzga al observar sus prisioneros. Dostoyevsky lo dijo al salir de prisión. Tremenda frase. El grado de civilización de una sociedad se puede medir por el tratamiento que le damos a nuestros presos. A mí me parece que dice mucho. Antes de subir a los pasillos donde duermen los reclusos, es fácil encontrarse con ratas gigantes que pasean en medio de la basura. Ellas se acostumbraron a la gente y comparten su hábitat con los 1.600 reclusos que hay en este patio. Ahora sí, ya que hemos hablado un poco del autor, por supuesto es muy poco, son vidas y obras muy amplias, pasemos a hablar del libro. Sin ninguna duda, Crimen y Castigo está en el top de mis obras favoritas, porque esta es de esas obras que lo envuelven, que desde el inicio lo atrapan, que usted necesita, casi como una necesidad vital, seguir leyendo. En esencia, en Crimen y Castigo nos cuentan la historia de Rodion Raskolnikov, un estudiante brillante, podríamos decirlo así, sin embargo muy pobre, que tiene que abandonar sus estudios por su situación económica, y quien se vio obligado a pedir un préstamo a muy alto interés para poder paliar un poquito sus días. Pero Rodion tiene una idea que no lo abandona. Él considera que hay hombres extraordinarios que pueden reservarse el derecho de hacer justicia. Y por supuesto, esto lo llevará a cometer algunas acciones repudiables que terminarán por generarle un conflicto interno, psicológico, de corte psicológico, muy interesante y que seguramente les va a gustar cuando lo lean. Y una cosa fundamental es que esta obra, en términos no solo literarios, estéticos, sino también sociales, trata muchos temas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, elementos que corresponden con la dualidad y con la ambivalencia de la mente humana, también con la relación conciencia-culpa, la necesidad de considerar que hay hombres extraordinarios que tienen que recuperar los principios del mundo, las situaciones sociales que se presentaban durante la Rusia de la época. Son muchos los temas que nosotros podemos encontrar acá. E incluso podríamos decir que esta obra ha servido de base para otras obras, como por ejemplo
Ha servido de base para Match Point de Woody Allen, una de mis películas favoritas, en la que citan al autor y al libro directamente. Interesting conversation the other day about Dostoevsky. Película en la que no está presente solamente el nombre del autor, sino además algunas de las acciones más profundas. Match Point es sin duda una de mis películas favoritas y, como les digo, hay una relación directa con el libro. Y si a ustedes les interesa ahondar un poco más en la relación que existe entre Crimen y Castigo y Match Point, aquí en la descripción de este video les voy a dejar un enlace para un artículo muy especial que se llama Woody Allen lee a Dostoyevsky. Así que, como lo notan, Crimen y Castigo es una joya de la literatura universal y seguramente es un libro que les va a gustar muchísimo. En la descripción de este video les voy a dejar enlaces para que lean el artículo que les digo de la relación película-libro, también un enlace que contiene un documental para que conozcan la vida del autor y, por supuesto, un enlace que los lleva al libro para que lo descarguen en PDF o para que lo lean en línea. Feliz fin de semana, espero que lean mucho y que esta recomendación les guste.